Sí, ya. Buenas tardes y buenas noches, mis hermanos, dependiendo la hora en que ustedes pues vean esta transmisión, y por la gracia y la misericordia de Dios nos ha tocado una vez más compartir la palabra, pero esta vez desde una visión diferente, ya que nos tocó vivir después de la última prédica ciertas cosas que vamos a compartir en el día de hoy, y por la misericordia de Dios Él nos permite a través de esta forma, por YouTube, por Facebook, llegar a cada una de las casas de nuestros hermanos para compartir esta palabra que Dios ha permitido que llegue desde nuestro corazón, y que ésta pueda producir en ustedes esto que Dios ha diseñado de antemano para que nosotros como iglesia seamos edificados y veamos cómo la misericordia, la mano de Dios Todopoderoso ha estado no solamente con aquellos que creen, sino con aquellos que confían en su poderosa misericordia a través de Jesucristo. Permítame orar para empezar en este momento. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos delante de ti, trayéndote este tiempo, pidiéndote, Señor, que tú seas glorificado en nuestras vidas, que tu palabra corra, prospere y produzca lo necesario en cada persona que hoy estará viendo esta transmisión. Que tu palabra, Señor, pues nos redarguya, tu palabra nos instruya y nos llene de toda bendición de lo alto. Oro, Señor, por cada vida que está pasando por momentos de tribulación y angustia, para que tú, Señor, los fortalezcas en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, les comento que el domingo 28 de junio, pues Dios nos puso un tema para compartirlo con ustedes. Ese tema nosotros lo habíamos llamado "Porque yo sé los planes que tengo con vosotros, planes de bien y no de mal". Bueno, a mí me tocó vivir lo predicado. 10 días después sale positivo que tuviera el padecimiento del virus del COVID. Y estas palabras que el Señor puso en mí para transmitirlas con ustedes, tuve que vivirlas con mi familia. Es decir, no solamente yo estuve con esta enfermedad, sino también toda mi familia. Y esto fue un momento de mucha prueba. Prueba que el Señor fue preparando de antemano. Prueba que el Señor permitió que nosotros viéramos su mano misericordiosa, clemente sobre nuestras vidas. Ciertamente, Jeremías 29:11, que dice: "Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza". Ciertamente, cuando uno está pasando por ese tipo de pruebas, y es lo que compartíamos cuando leíamos la vida de los hermanos, las hermanas de Lázaro y lo que pasó con Lázaro en esa prédica, estábamos hablando, partiendo de lo que el Señor había puesto en nuestro corazón y lo que conocíamos. Ciertamente cada uno de nosotros ha pasado por dificultades y pruebas, pero cuando nos toca vivir, y es lo que habíamos hablado en ese momento, y lo que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de tanta tribulación a nivel mundial, cuando nos toca vivir, si no nos aferramos a esta palabra, si esta palabra no toma vida en nosotros, si nosotros no la creemos, entonces va a ser muy difícil poder superar la prueba como Dios espera en el tiempo en que estemos viviendo en esta tierra, en este momento de tanto movimiento. Pues yo le voy a tratar de transmitir lo que el Señor fue tratando durante casi 30 días en que estuve aislado de toda mi familia, un poquito más de 30 días. Mi esposa duró unos 14, 16 días más o menos, aislada también, mis hijos también, dentro de la casa. Gracias a Dios estuvimos ahí y vimos el apoyo de la iglesia. Nos llamaban, nos preguntaban, y yo le decía: esta enfermedad es una prueba de fe,
porque simplemente yo no sé lo que está pasando dentro de mis pulmones, pero tengo que creer que lo que se ha declarado o lo que se ha tomado como medicamento hace efecto. Entonces tenía simplemente que confiar en que Dios estaba en control de todas las cosas y que a través de ese control Dios sabía lo que Él tenía para mí, plan de bien y no de mal. Pero durante ese tiempo, varias palabras del Señor fueron fortaleciendo mi espíritu y no les niego que en varios momentos estuve con muchas situaciones en las que tuve que luchar con mis propios pensamientos. Pero una de las cosas que más se aferraron a mí fue los versículos que vamos a leer ahora mismo, en 2 Corintios 4, del 8 al 10. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén. Ahí estamos viendo en el versículo 8 que dice, afligidos en todo, aflicción, prueba, tribulación, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, ciertamente derribados, pero no destruidos, dependiendo de la versión que usted tenga. Pero el estar pasando por un momento de prueba no quiere decir que Dios no esté en la prueba. Dios está ahí, Dios está en control, Dios no pierde el control. Aún nosotros no sintiendo su mano, Él está como poderoso gigante alrededor nuestro, fortaleciéndonos, afirmándonos. Pero el apóstol, que había pasado momentos en que se sentía, el apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta, había pasado momentos de gran situaciones difíciles y que en un momento sintió que iba a morir. Y en ese momento él está declarando a la iglesia de Corintios, afligido en todo, pero no agobiado, perplejo, pero no desesperado, perseguido, pero no abandonado, derribado, pero no destruido. Tú te puedes sentir en un momento una angustia, una desesperanza, una desesperación, pero Dios está en control. Dios está ahí a nuestro lado. Dice, el que nos ha guardado, nos guardará sin caída, porque Él es nuestro guardador, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro sustento, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, Él es nuestro buen pastor. Ciertamente el pastor guarda las ovejas. Y dice la palabra de Dios que Él no solamente es nuestro pastor, sino también es aquel que dio su vida por nosotros. Romanos nos enseña que ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Si tribulación, angustia, hambre o desnudez. Ninguna cosa creada, es decir, ningún virus nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese virus nosotros no lo podemos ver, no lo podemos percibir, pero sabemos las influencias y las cosas que hace y las consecuencias que eso puede producir si nos descuidamos. Y por eso, al hablar de descuido, durante toda esta cuarentena, y lo compartí también en aquella prédica, el Señor ha estado trabajando conmigo, y yo sé que también con muchos de mis hermanos, de que este tiempo que el Señor nos ha permitido guardarnos un poco, como dice ese versículo que nos ha dado para este tiempo, que nos guardemos hasta que pase este tiempo de peste y de tribulación. Que nos guardemos un poco. Y este tiempo de guardarnos es para fortalecernos, para afirmar nuestra fe, para asegurar cómo vamos a sobreedificar sobre aquel que es el fundamento, para que nosotros restauremos nuestra comunión si está descuidada, para que nosotros en este tiempo nos fortalezcamos en su palabra,
para que su palabra se haga vida en nosotros, se haga rema en nosotros, como lo pasé yo y mi familia. Dice el Salmo 116, versículo 10, dice: yo creía aún cuando decía, estoy muy afligido. El salmista está hablando de un momento de angustia, pero lo único que lo sustentaba era saber que Dios estaba en control y que estaba de su lado. Mientras yo estuve durante 30 días aislado de mi familia, lo que me sustentaba es saber que Dios me ama y que Él sabe los planes que tiene para con mi vida, planes de bien y no de mal. Y aún pudiera estar yo preparado para partir en la presencia del Señor si esto se hubiese complicado. Yo sabía que Él iba a tener control de todo. Pero no les niego, mis hermanos, que así mismo como los discípulos en la barca, en ese momento luchando contra los vientos, contra la tempestad que se levantaba, no empezaron a clamar diciendo: Señor, mira que perecemos. Sí, mi hermano, sí, lo decimos, lo dijimos. Pero sabíamos en quién nosotros estamos poniendo nuestra esperanza y en quién podíamos clamar y a quién podíamos clamar, y sabíamos que Él podía detener la tormenta y traer bonanza y sosiego. Momentos de tribulación vienen, pero sabemos a quién clamar. Y supimos a quién clamar. Yo no sé si este mensaje tú lo vas a recibir en un momento de prueba, ya la prueba pasó, pero si estás pasando por la prueba, debes saber que Dios está en la barca, que Dios está a tu lado, a una oración de distancia, a un tiempo, pero Él es galardonador de los que lo buscan, dice su palabra. Mientras se dice hoy puedes venir al Señor. Hoy es día de salvación. Pero vamos a ir ahora a 2 de Corintios, así mismo en el mismo capítulo 4, pero ahora vamos a leer desde el 16 al 18. Dice: por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comprensión, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este leve y pasajero tiempo de aflicción. Y el Señor estuvo trabajando con ese versículo durante todos los 30 días que estuve aislado. Leve y pasajero, pero es tiempo de aflicción. ¿Y qué es y en qué yo debía estar pensando, meditando, y a qué debía estar mirando? ¿A lo que es temporal o a lo que es eterno? Y eso era lo que el Señor estaba tratando conmigo en mi corazón y en lo más profundo de mi ser, enseñándome en qué yo debo poner mi mirada. En lo que se ve que es temporal o en lo que es eterno. Miren, mis hermanos, yo les voy a decir 6 cosas que el Señor fue trabajando antes conmigo, antes de padecer esta situación. La primera, el Señor empezó a tratar en este tiempo de cuarentena mi comunión con Él. Mis hermanos, no permitamos que este tiempo de cuarentena termine en nuestras vidas y salgamos igual que como entramos. Es un tiempo de fortalecimiento.
Es un tiempo que el Señor nos ha permitido para buscarle, para tener intimidad con Él, para poder cerrar nuestras puertas y ahí cerrando la puerta busquemos, oremos. El Señor permitió que en este tiempo, antes de yo padecer la enfermedad, fortaleciera mi tiempo de comunión con Él. Segundo, que empezara a refugiarme y a estudiar su palabra mucho más profundamente. Y no para predicar, sino para tratar conmigo con su palabra y maravillarme con las cosas que Él estaba trabajando conmigo en el Nuevo Testamento. Empecé a repasar de nuevo muchos apuntes y empecé a escudriñar, a leer, a ver la historia, el contexto histórico, todo lo que tendría que ver con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y empezó a tratar, y empecé ese segundo punto estudiando la palabra, aprovechando el tiempo. Dice, y estaba convencido de que sus planes eran de bien, aunque yo no lo entendiera. Tercer punto. Aunque yo no estaba entendiendo por qué teníamos que estar en cuarentena, cerrados, con este toque de queda, aunque yo no lo entendiera, Él había permitido este tiempo para que nosotros nos fortaleciéramos, hiciéramos un tiempo de fortaleza para el tiempo de prueba que vendría después. Mis hermanos, si usted no sabe que estamos viviendo los últimos tiempos, por favor, preste atención, abra sus oídos. Estamos viviendo en tiempos de tribulación, como dice la palabra, principio de dolores. Y si usted en este tiempo no se fortalece, si no se afirma, hermanos, este es el tiempo de afirmarnos y de ser sensatos y no insensatos. Y ese punto se lo vamos a dejar para el final. Del cuarto punto, Dios me permitió sentir el apoyo de mis hermanos y crear un vínculo con algunos de oración constante, de búsqueda de su rostro. Y eso también me fortaleció para que el tiempo de prueba que venía, nosotros lo pasáramos de una manera diferente. Y yo sabía, sexto, que había el Señor puesto un nivel de dependencia de Él diferente. Empecé a creerle, a depender de Él, luchando con muchas autosuficiencias y muchas cosas en mi vida. Y usted dirá, pero tú tienes muchos años en Cristo. Sí, pero constantemente tengo que entregarle situaciones. Recuérdense que el que nosotros hayamos vivido para Cristo durante muchos años no quiere decir que constantemente no vamos a tener situaciones en que vamos a ser sometidos a prueba. Y en este tiempo de prueba, en que muchos pasamos la situación de que no teníamos trabajo seguro, en medio de situaciones donde no sabíamos si íbamos a cobrar o cómo íbamos a alimentar nuestra casa, y adicional a eso, no podíamos salir a buscar trabajo, teníamos que depender específicamente y exclusivamente de Dios. Todo ese proceso el Señor empezó a trabajar antes de la enfermedad. Y entonces el Salmo 121 tomó otro sentido. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. ¿Hacia dónde debemos alzar nuestros ojos en momentos de tribulación? ¿Hacia abajo, en tristeza? ¿O hacia el cielo, de donde viene nuestro socorro? Mis hermanos, el versículo, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, se hizo otra vez vida en mi vida. No me faltó nada, mis hermanos. A mi casa no faltó nada, ni los medicamentos. Dios proveyó de una manera milagrosa en todo momento, en toda circunstancia. Versículos, palabras, todo Dios estuvo tratando con mi familia, con mi hogar, en todo este tiempo, a través de la provisión, pero a través también de la fe, la confianza, la certeza de saber que pertenezco a un cuerpo que Dios
me ha puesto en medio de esta iglesia, en medio de varios hermanos, incluso hermanos que no son de esta iglesia, estuvieron orando en este tiempo. Ciertamente, mis hermanos, aunque el hombre exterior estaba decayendo, en este tiempo Dios empezó a trabajar no en lo que yo físicamente estaba padeciendo, sino fortaleciendo el hombre interior, el que se iba renovando día a día, en confianza, en victoria, sabiendo que Él está en su trono y en control. Y en momentos de mucha dificultad me recordé lo que le pasó a Jairo. Yo no sé si se recuerda quién es Jairo. Jairo fue aquel hombre cuya hija tenía 12 años y estuvo enferma. Fue a buscar al Señor, y cuando fue a buscar al Señor a pedirle que fuera a su casa porque su hija estaba enferma, cuando el Señor va hacia su casa, se encuentra con aquella mujer que tiene también 12 años con flujo de sangre, toca el manto del Señor, ella desprende virtud de él. En momentos de que él está en esa conversación, vienen desde la casa de Jairo y le dicen: no moleste más al maestro porque ya tu hija murió. Y el Señor, escuchando, Marcos 5, versículo 36, pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, es Jairo: no temas, cree solamente. No temas. Hermano, no temas. Hermana, no temas. Cree solamente. Tu dependencia tiene que estar en aquel que te ama, en aquel que te creó, en aquel que tiene cuidado de ti. Jairo creyó, continuaron hacia su casa y vio el milagro. Pero si Jairo hubiese escuchado todo lo que los demás le dijeron, miren, mis hermanos, en este tiempo también se levantan, así como se levantan hermanos que te dicen de todo, también hay personas que te mandan todo tipo de remedio, todo tipo de video, de información, te saturan de información. Tú no sabes a quién creerle. Y ahí entonces recordé a la mujer que tenía 12 años de flujo de sangre, que había gastado todo lo que tenía en médicos y en vez de irle mejor, empeoraba. A nosotros nos dieron recetas y medicamentos y nos dijeron: y haces tal cosa y haz tal cosa. Y nosotros queríamos permanecer fieles a lo que nuestra doctora nos decía, pero no solamente fieles en lo que la doctora nos decía, sino fiel en aquel que nos ha guardado sin caída y que está alrededor nuestro. En siendo todo lo que tú pudieras pensar, nosotros nos lo dijeron todo. Y gracias a Dios, creíamos en que aquel que la buena obra empezó en nosotros, la iba a perfeccionar hasta cumplirla. Y este proceso era una obra. Este proceso era un trato. Mis hermanos, no era solamente yo, fue toda mi casa, mi familia entera. Nosotros no podíamos salir de nuestra casa, a ningún lado. Y todos teníamos la enfermedad. Y para colmo, una de las pruebas de mis hijos duró 16 días para que nos llegara si estaban positivos o no. Y nosotros, como quiera, gracias a Dios, tomamos la previsión de guardarlos. El estar preparados es muy importante para permanecer firmes. En Efesios 6, versículo 13, hablando de la armadura de Dios, dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo hecho todo, estar firmes. Hermanos, si nosotros tomamos y obedecemos lo que Dios empezó a trabajar en nuestras vidas, desde el momento que Él inició esta cuarentena, nosotros estábamos preparándonos y Dios nos estaba preparando para un momento de prueba, un momento de tribulación, que nosotros quizás en otro momento no hubiésemos pasado lo que hubiésemos pasado ahora, sabiendo que nuestra confianza y nuestra fe era en aquel que prometió estar con nosotros y no faltarnos nunca.
yo les pido que meditemos en esto. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para un tiempo de tribulación en tu casa, en tu vida? No en lo económico, mis hermanos, en todos los sentidos espirituales, físicos. ¿Estás preparado? Dios está permitiendo este tiempo para que nos preparemos, porque van a venir días peores que estos. Van a haber situaciones diferentes, dificultades, aflicciones, porque estamos en esta tierra, y esto es de la tierra, porque cada vez se van a ir acelerando las señales de los tiempos. Hermano, yo te pido que por favor medites en qué estás haciendo y en qué estás invirtiendo tu tiempo. ¿Estás invirtiendo tu tiempo en ver Netflix, Amazon, muchísimas otras cosas que verdaderamente pudieran ser interesantes, entretenidas en este tiempo de pandemia, en este tiempo de guardarse, en este tiempo de cuarentena, pero estás preparándote para un momento de prueba en tu casa, con tu familia? ¿Estás siendo sabio, sensato? Una de las cosas que el Señor puso al principio fue las vírgenes sensatas y prudentes. Mateo 25. Y habla de 10 vírgenes que estaban preparándose para la boda, y 5 fueron sensatas y 5 fueron insensatas. Tomaron las lámparas, las 10, pero 5 de ellas prepararon aceite de previsión, y al tener aceite de previsión, porque no sabían a la hora que iba a llegar el novio, cuando ellas cayeron en sueño, se avisó que llegaba el novio, las 5 insensatas vieron que su lámpara se apagó, necesitaban aceite ahora, pero ya no había tiempo para prepararlo. Y quisieron pedirles a las que habían hecho previsión que le dieran. Hermanos, que no te tome el tiempo como los insensatos o como las insensatas en este momento, de que llegue el momento de prueba en tu vida y no hayas tenido el tiempo para preparar aceite. Mi hermano, yo no estoy diciendo con esto que nosotros, mi familia, es la más amada por Dios, pero es amada por Dios. Y yo lo que te estoy poniendo el ejemplo de mi familia, para que tú veas que a cualquiera de nosotros nos puede llegar un momento de prueba, y si nosotros no vemos la mano de Dios previendo la situación, adelantándonos a nosotros, porque quería prepararnos a nosotros para lo que había de venir, si no nos hubiésemos preparado, el tiempo de la prueba hubiese sido diferente. El tiempo de la aflicción hubiese sido diferente, y la forma de nosotros enfrentar esa aflicción hubiese sido muy diferente. La angustia, la ansiedad, el temor nos hubiese embargado de tal manera que nosotros quizás, y Dios nos guardó de incluso ser internados. Hasta esa mano vimos de Dios. Y no es que la doctora no nos dijo que a mi esposa o a mí, no, el cuadro que teníamos era de internarnos, pero Dios nos permitió que fuera en nuestras casas. Dios nos permitió que la mano misericordiosa, clemente, compasiva, poderosa de Dios estuviera sobre nuestras vidas y nos pudiera haber sacado a tiempo de esa situación. Dice versículo 17 de 2 de Corintios 4, 17, todas dificultades que tenemos son pequeñas. Esta es una versión diferente. Dice, todas las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre, pero gracias a ellas Dios nos llama de la gloria que durará para siempre, una gloria grande y maravillosa. Ese versículo yo lo pude ver en distintas versiones y pude entender que en la enseñanza que nos quiere transmitir es esta leve aflicción pasajera no se puede comparar con lo que Dios tiene para nosotros.
peso y gloria en griego tienen el mismo sentido. Pero cuando Pablo lo utilizó, estaba dándole una mayor connotación a lo que Dios estaba preparando. Es gloria eterna. Si esta aflicción hubiese llevado a Pablo a la muerte, él estaba dispuesto. Si esta aflicción nos hubiese llevado a nosotros a ese momento, Dios estaba preparando nuestros corazones también para eso. Pero Dios tiene un plan diferente para cada uno de nosotros. Y este plan que Dios tuvo para conmigo, hoy yo lo estoy compartiendo contigo para que tú entiendas que ese mismo Señor que me guardó a mí, te puede guardar a ti, pero te quiere preparar para que tú sepas que los días son malos y que lo que viene en adelante o lo que puede venir hacia adelante, si no estamos preparados, si no edificamos sobre la roca, si no somos sensatos, hermanos, seamos sensatos con nuestros tiempos y con lo que estamos haciendo. Sobre la casa de aquel necio que edificó su casa sobre la arena y aquel que edificó sobre la roca, vinieron tormentas a ambas casas. Pero la gran pérdida fue de aquel que había edificado, óigame esto, había edificado, si había invertido, había hecho, realizado, trabajado, esforzado para levantar una casa, una familia, un proyecto, pero no había tenido el cuidado de prepararse antes con lo que es el fundamento. Dios nos permitió fortalecernos antes de la prueba. Dios quiere que tú te fortalezcas antes de tu prueba. Dios quiere que tú te fortalezcas en Él, que confíes en Él, que inicies una relación, una comunión con Él, que inicies a través del estudio de su palabra, que te alimentes, que no te sigas enfriando en tu casa, alejándote de las cosas de Dios. El que no estés viniendo aquí a la iglesia no es justificación para que nos alejemos de Dios. Porque Dios está en este templo, sí, Dios ha prometido estar aquí, pero también ha prometido vivir en tu corazón. Las arras, la garantía de eso es el Espíritu Santo, con el cual todos nosotros hemos sido sellados para la redención en Cristo. Hermanos, aférrate del Espíritu de Dios, búscalo en tu corazón, dile: Señor, necesito de ti, necesito ser fortalecido por ti. Necesito ser llevado por ti a lo que tú quieres hacer conmigo. Yo lo necesito ahora. Búscalo mientras se dice hoy. Efesios 5, del 15 al 17, dice: por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor para este tiempo de cuarentena? ¿Cuál es la voluntad del Señor para estos días malos? Que tú te prepares, mi hermano. No te alejes, no te sigas descuidando, no te sigas deslizando, porque mientras más te deslizas, estás a punto de alejarte tanto de la orilla que se te va a hacer muy difícil regresar. Porque en este mundo hay aflicción, pero Jesús ha vencido al mundo. Y tú y yo tenemos que aferrarnos hoy más que nunca a su palabra, a una comunión real con Él, para que cuando vengan las noticias malas y escuchemos la voz de nuestro Señor diciendo: cree solamente, creamos. Yo te invito, mi hermano, a que seas sabio y no insensato. Sé prudente y no imprudente. Reconoce que estamos viviendo tiempos que me ameritan una acción diferente a la que hemos estado viviendo aún en la cuarentena y antes de la cuarentena. Es tiempo de cambiar
nuestra forma de ver nuestro entorno, nuestro alrededor, y aferrarnos a la roca de nuestra salvación. Porque una vez firmes en esa roca, los vientos vendrán, querrán azotar en contra nuestra, pero Él que nos ha guardado hasta aquí, ha sido nuestro ebenecer, que hasta aquí Jehová nos ha traído. Ese puede hacer detener los vientos, hacer bonanza y llevarnos a la orilla. Yo te pido que medites en estas palabras de nuestro Señor. Efesios 5, 15 al 17. Te la vuelvo a leer para que, si de todo lo que has escuchado ahora, te quedes con esos versículos. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Nuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Nuestra salvación. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Ser nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Pastor, nuestro guía, nuestro sustento, nuestra fortaleza, ser el ancla de nuestra salvación, ser ese Jehová Nisi, nuestra bandera, nuestro escudo, nuestro estandarte, nuestro pastor, nuestra puerta, nuestro Dios todopoderoso. Esa es la voluntad de Dios para contigo. Dios tiene planes de bien y no de mal. Esa prédica yo no sabía que se iba a dar en mi vida. Viví lo que prediqué. Ahora quiero que tú vivas lo que dice la palabra. Sé sabio, no seas insensato. Aprovecha este tiempo de gracia para que el Dios de toda gracia haga su obra perfecta en tu vida. Y si estamos pasando por un momento de prueba, permíteme orar para que ese Dios te permita salir fortalecido. Cualquiera que sea la situación en que estés viviendo, Dios tiene el control. Y todo lo que nos pasa alrededor nuestro, Él lo permite con un propósito diferente al que nosotros podamos entender en este momento. Siempre hay un para qué en el Señor. Así que voy a orar. Cierra tus ojos, que estás en tu casa, que estás viendo por cualquier instrumento que estés mirando esta prédica, y ora junto conmigo. Señor, en este momento venimos delante de ti, trayéndote, Señor, nuestras necesidades, nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones, sabiendo, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros y lo has hecho y lo tienes, y te damos gloria, honra y alabanzas. Gracias, Señor, por tu diestra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú inclinas tu oído a nuestro clamor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has guardado hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque aún en medio de ese tiempo de dificultad, como dice el Salmo 23, aún pasando por sombra de valle de muerte, no tememos porque tú estás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Yo te pido, Señor, que sigas haciéndolo en nuestras vidas, que sigas haciéndolo en cada uno de nosotros, pero yo te oro por cada persona que está escuchando en este momento. Lo que tú hiciste con esta familia a la que tú amas, igual que como amaste a Marta, a María y a Lázaro, igual que como tú amas a cada uno de mis hermanos que están escuchando este tiempo. Tú los amas. Señor, que puedan ellos ver tu mano, que ellos puedan ver ese Jehová Jireh, que puedan ver ese Jehová Rafa en sus vidas, que puedan ver a ese Dios Shaddai, al Todopoderoso, al Inconmovible, a ti, Señor. Oro, Señor, para que tú
que eres nuestro sustento, que tú eres la roca eterna, que tú eres el fundamento de todo, porque todas las cosas fueron creadas por ti, para ti, y en ti subsisten. Tú, Señor, guardes a cada uno de mis hermanos y a todos los que escuchen esta prédica, este video, Señor. Tú extiendas tu mano sobre ellos y ellos sean bendecidos y guardados en ti. Oro, Señor, para que esta leve y momentánea aflicción traiga sobre ellos la convicción de que viene un mayor peso de gloria que es en la eternidad contigo. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu sustento, por tu fortaleza. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y seguirás haciendo. Bendigo a cada uno de mis hermanos, amigos que están viendo esta transmisión. Te pido, Señor, que mientras se dice hoy, es día de salvación. Aquellos que no te conocen, te conozcan, te busquen, mientras tú puedes ser hallado. Hoy puede ser un día de salvación, de restauración, de reconciliación y de fortalecimiento para toda familia que se ha alejado, para todo individuo o hermano o hermana, amigo que se ha alejado. Hoy es día de volver a casa. Hoy es día de restaurar nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones y que Dios les bendiga grandemente.